serie Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libre de Nancy DeMoss Voldemort. Estoy tan confundida. Ayer en la mañana me sentía segura respecto a muchas cosas. Ahora no sé qué creer ni a quién creerle. Nunca he tenido razón alguna para dudar del amor de Dios por mí. Tenía miles de razones para creer que era bueno. Nunca dudé si nos decía o no la verdad. Confiaba en Él, creía sus palabras. Ahora, por alguna razón, no parece ser el mismo Dios que se paseaba con nosotros, con quien hablábamos y cantábamos cada mañana. Si Él es tan bueno, ¿por qué no me impidió hablar con la serpiente y comer del fruto? ¿Por qué hizo el fruto tan apetecible? Además, ¿por qué puso ese árbol ahí? ¿Por qué nos prohibía que comiéramos del fruto? Parece muy distante, me inspira miedo. Dijo que moriríamos si comíamos del árbol. Ni siquiera estoy segura de lo que significa morir, pero me parece un castigo horrible y cruel, casi injusto, en especial por una primera equivocación. Hoy nos dijo que tenemos que abandonar el Edén. ¿Por qué no puede darnos una segunda oportunidad? ¿Acaso le importa lo que nos sucede? Todo es un desastre. ¿Por qué Dios no hace algo? Ella no sabía que estaba siendo engañada, ¿cierto? No tenía ese concepto. Pues sí, nosotros los tenemos. Ella se hizo una pregunta al final. ¿Por qué Dios no nos da otra oportunidad? Y después de cuántos años, ¿cierto? De esta historia, porque comenzó, ¿cierto? Allá en el huerto, en el Génesis, en el principio, nosotros tenemos la respuesta. Y tómese de eso, que nosotros somos victoriosas en Cristo Jesús. Nosotros sí, el Señor nos da una segunda y nueva oportunidad. Amén, amadas. Así que en esta hora era para que no se nos olvidara el video. Yo voy a orar cortito para que el Señor tome el control de esta reunión. Padre amado, en esta hora, Señor, yo quiero darte las gracias por cada una de estas bellas mujeres que tú has querido que hoy estén acá, Señor amado. Yo quiero que tú seas, Señor, usando mi vida para poder comunicar tu palabra, tu verdad. Pero primero que todo, Señor, darte las gracias por esa segunda oportunidad que tenemos todas las mujeres del mundo. Te doy gracias, Señor, y te ruego, Santo Espíritu de Dios, que seas tú en esta hora dirigiendo esta reunión. Esta reunión es para ti, papá. Es porque tú lo has querido así. Vamos a hablar de tu palabra, de tu verdad. Y te rogamos, Señor, que al terminar esta reunión seas tú mostrando en cada uno de nuestros corazones el engaño en que nos ha tenido el mundo y Satanás de las mentiras que se ha dicho y que se dicen sobre ti, papá. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una pregunta. ¿Cuántos de aquí están leyendo el libro? Uy, qué bueno, así me van a poder ayudar harto. Bueno, como le decíamos a todas y sobre todo a Edel con Susana, ¿o ya le cambié el nombre? Sí, ya ves, ya le cambié el nombre. Como le decíamos Cintia y Edel, las mentiras que las mujeres creen, dice el libro, y dice unos puntitos. Entonces ahí esos puntitos nosotros los vamos a llenar con creemos, ¿ya? Vamos a terminar esa palabra y vamos a decir creemos. Unos minutitos para alguien. ¿Se preparó tecito? ¿Ya se prepararon? Eso, muy bien, muy aplicadas. ¿Ya está lista para poner atención? Dice, el engaño, ¿cierto? Lo vimos la vez pasada, pero vamos a echar una recordadita de lo que es el engaño. El engaño fue, y es todavía,
la estrategia principal de Satanás. ¿Usted cree esto? Él es un estratega, es bien inteligente, ¿cierto? Su lista de mentiras es interminable. Podríamos estar todo un día, toda una tarde, de todas las mentiras que él tiene en su lista. Él es un experto. Podríamos decir que Satanás es un experto en engañar, en mentir. Jesús mismo dijo y lo detalló claramente cómo era este personaje. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo está hablando, porque él es mentiroso y padre de mentira. Padre, o sea que él tiene hijos, tiene hijas, ¿cierto? Juan 8:4. El objetivo de este libro, hermanas queridas, es dar a conocer, bueno, la Yaquita ya lo había dicho antes, es dar a conocer los tipos de pensamientos y creencias que afectan nuestra vida, ¿cierto? Y por ende, también nuestros hogares. Si yo estoy alegre, ¿cómo andan todos en la casa? Alegre, pues. Si yo ando pateando la perrita que no tengo, todo anda mal, ¿cierto? Y así le gusta al padre de mentira, que todo sea un caos, que todo sea malo, feo, negro. Vamos a tener días medios grises, medios malitos y unos bien malos, pero eso es así, pues. El objetivo de este es, bueno, ya lo dije. Mentiras, estas mentiras, ¿cierto? Que son en gran manera la raíz, dijéramos, pastora, que las mentiras son la raíz de toda esclavitud, ¿cierto? No es que en gran manera. Aquí vamos a poner todo, para que nada se nos escape. Esclavitud espiritual que todas experimentamos, todas. Y uno dirá, ¿y qué es eso? Ya lo vamos a ir descubriendo, ¿cierto? A lo mejor no hoy día, pero cuando nosotros leemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que sí, todos fuimos esclavas del pecado. O sea, le servíamos a este padre, a este engañador. Ninguna de nosotras, ¿cierto?, puede creer todas las mentiras que se dicen, ¿cierto? Pero sí creemos mentiras. Nuestro enemigo, el engañador, conoce nuestros puntos débiles, porque él sabe cosas, él está informado, ¿cierto? Y sobre todo él conoce nuestros puntos más débiles, donde somos más susceptibles, en el área de las emociones, donde sí que nos duele todo, ¿cierto? Entonces, él usa esto, ¿cierto?, para engañarnos y ¡zas! Que nos ataca. Y nos pone ahí la semillita, la mentira. La palabra nos dice que cuando uno es tentado, ¿cierto?, lo dice claramente en Santiago 1:4, dice que de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo, mi deseo, su deseo, no es del diablo, es mi deseo, su deseo, es atraída y seducida. ¿Qué hizo la serpiente con...? Ay, se me está desarmando mi computador. ¿Qué hizo él? Sedujo a Eva. Era hermosa, esa serpiente la sedujo para engañarla. Y este es el punto. Nosotros no estamos en el huerto, ¿cierto?, del Edén. No. Nosotros estamos en este mundo caído, donde este personaje, Satanás el diablo, es el príncipe, es el dueño de esta tierra, pues. Amén. Y como aún estamos en este mundo caído, es que somos y vamos a ser engañadas por el enemigo. Ustedes me preguntarán, aún siendo cristiana, ¿este caballero me puede tentar? ¿Qué creen ustedes?
Que sí, pues, si nos tienta a cada rato este caballero, pues, ¿no ve que es seductor? El pecado tiene eso, pues, que seduce, ¿cierto? Como que uno sabe que no, pero sí, ¿cierto? Está la lucha ahí, de la mente. Él seduce. Él, Eva, ¿cierto? Estaba en el Edén. Ella sabía lo que tenía que hacer, ¿cierto? Porque además que era solo una cosa que el Señor le había pedido que no hiciera. Que no, ¿de qué? Del bien y del mal, de la sabiduría. No era cualquier fruto, pues. Del bien y del mal. ¿Por qué? Él en su amor le había dicho por qué no podía comer del árbol. Porque ¿qué iba a pasar con él? Iban a morir. La Eva lo entendió, no lo entendió, no, pues. Sí, ella estaba feliz viviendo en el Edén, ¿cierto? Eso está en Génesis 2, 16, 17. Por lo tanto, nosotros no debemos dar por sentado, por hecho, que si conocemos la verdad, también creeremos en esta verdad. ¿Se entiende? Eva sabía la verdad misma que Dios se lo había dicho, que no debería comer. Ahí estaba tan seducida que ella dijo, se confundió y dijo, el Señor dijo que no deberíamos comer ni tocar el árbol. Ya le puso de su cosecha. El Señor no había dicho eso, pues. Dijo, no comerán. El Señor fue así, clarito, no comerán porque van a morir. Van a morir. Y ella va y le pone, ni lo tocaréis. Vamos a ver cómo terminó la historia, ¿cierto? ¿Cómo termina la historia cuando nosotros la empezamos? El elefante al final tiene orejas rosadas y tiene cola de caballo. Es como así la historia, más o menos. Entonces, no siempre lo que que si conocemos la verdad, ¿cierto? También creemos la verdad. Y ahí es donde tenemos que estar atentas. Y eso es lo que vamos a descubrir en esta tarde con este libro. Y si a mí me falta algo, que lo más probable, la pastorita ahí nos va a redondear. Amén. La forma en que vivimos nosotras todas incluye nuestras decisiones, las prioridades. Voy a tomar un poquito de agua. De nuevo, la forma en que vivimos, especialmente engañadas, son este engaño muchas veces, y ocurrió en el huerto, ¿cierto? Son engaños con medias verdades, ¿cierto? Para poder nosotros caer en el engaño, tiene que haber algo de verdad, porque si tan lesas no somos, ¿por cierto? Si a mí alguien me viene a decir, ¡oh, mi niña, usted qué linda, tan delgada y rubia que es! Yo digo, señora, ¿qué le pasa a usted? ¿Cierto? Si alguien me puede decir a mí, ¡uy, pero está un poco gordita, pero igual se ve linda! Obvio que lo voy a creer, pues, si esa es verdad, pues, ¿cierto? Entonces, las prioridades y reacciones frente al dolor es lo que va a revelar también finalmente en lo que creemos, ¿cierto? Entonces, la forma en que vivimos, que incluye nuestras decisiones, ahí me faltó, prioridades y reacciones frente al dolor, es lo que va a revelar finalmente lo que creemos, ¿cierto? Todas aquí hemos vivido, estamos viviendo, y lo más probable que vayamos a vivir y pasar por situaciones difíciles, dolorosas, de pérdida de seres queridos, algo inesperado, ¿cierto? Entonces, la serpiente engañó a Eva así y le dijo, ¿con qué Dios ha dicho? No comáis del árbol del huerto. Lo que creemos acerca de Dios, hermana querida, es muy importante, porque es la base para lo que creemos acerca de todo lo demás.
recuerde que Él es el creador de todo, ¿cierto? Lo cantábamos recién. Lo que creemos de Dios determina la forma en que vivimos. ¿Se entiende? Tiene relación, ¿cierto? Si creemos mentiras acerca de Él, tarde o temprano, ¿qué terminaremos creyendo? ¿Cierto? Terminaremos creyendo y obrando, o sea, haciendo las cosas en base a esa mentira. ¿Le pasó a Eva, pues, querida? Creyó al tiro la mentira de Satanás. Y él dijo así como que Dios ha dicho. No dijo nada más. Como que Dios te ha dicho. No alcanzó a terminar nada de palabra, no, nada. Ni un argumento más le dio. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios te ha dicho? ¿Ah? Así como sarcástico. ¿Con qué Dios te ha dicho? ¿Quién es Dios? Así como que... Terminaremos actuando conforme a estas mentiras, arrastrando nuestras vidas diversos tipos de cautividad, presas por el enemigo. Y eso es la cautividad, pues, cuando yo soy presa del enemigo. No es que a mí me echen, no es como los delitos que uno hace acá, pues, si te vas a la cárcel. Bueno, a veces los van a la cárcel. Cautivas. El Señor es mi Señor. Él va a ser mi papá. Él me va a dominar. A Él le voy a servir. Entonces es importante conocer la verdad, ¿cierto? ¿Y la verdad quién es, amadas? Cristo Jesús. Si nuestros pensamientos acerca de Dios son equivocados, tendremos pensamientos equivocados de todo, ¿cierto? Si nosotros no sabemos quién es Dios, vamos a pensar lo que a nosotros se nos ocurra de lo que se nos ocurra también, ¿por cierto? Juntas, hermanas queridas. Como el año pasado teníamos el desafío de las mujeres ancianas ayuden a las más jóvenes, ¿cierto? Este año vamos a tomar un desafío, ¿les parece? Juntas aceptemos este desafío, pues, de buscar la verdad, tal como se revela en la palabra, se me olvidó mi Biblia, en su Biblia, ¿ya? Tal como se revela la palabra de Dios, y así poder examinar con la palabra y evaluar cada una de las áreas de nuestra vida a la luz de la verdad. ¿Amén? ¿Amén? Jesús es Jesús, gracias Diana. Jesús y su palabra son la verdad. Y lo dice el Señor, lo dijo el Señor. ¿Conoceréis la verdad? Y la verdad os hará libre. Juan 8:32. ¿Cómo está Eva ahora, después de haber conocido la verdad? Después de haber escuchado la voz seductora de este personaje engañador. ¿Cómo está Eva? Confundida. ¿Cómo estamos nosotros cuando no hacemos lo correcto? Cuando no le preguntamos al Señor si es eso lo que tengo que hacer, si es el esposo que tengo que escoger, si es eso lo que tengo que hacer o decir. ¿Cómo estamos? Así también, pues, confundidas, cautivas. Amén. Primera mentira, nos vamos a ir al tiro a la mentira. Son 6, lo vamos a hacer bien cortito. Primera mentira. ¿Alguien me puede decir, los que están leyendo el libro, cuál es esa primera mentira? Dios no es bueno. En realidad Dios no es bueno, ¿cierto? Sí, pues después de haber escuchado a Eva, y si yo no conozco la verdad, realmente no es bueno, pues. ¿Cierto? En realidad Dios no es bueno. La mayoría de nosotras, aquí me costó a mí, pues nosotras, o sea, yo, jamás diría que Dios no es bueno. ¿O alguien lo diría acá? No, ¿cierto?
Si le preguntamos a una niñita chiquitita, porque hoy día vamos a hablar en puro femenino, nosotras las mujeres, tampoco ella diría, Dios bueno, tía, Dios bueno, ¿cierto? Jamás se diría que Dios no es bueno, porque lo sabemos, lo hemos aprendido, pues, nos han enseñado, lo hemos experimentado también, pues, ¿sí o no? Sí que hemos experimentado la bondad de nuestro Señor. Sin embargo, en lo profundo de nuestro corazón, y es ahí donde el Señor quiere llegar, como hablaba el salmo que leyó Karinita, ¿cierto? Él conoce todo. Entonces no tengamos miedo de que el Señor saque esa cautividad, saque ese engaño. ¿Ya, amada? Muchas veces sí hemos dudado del Señor, o hemos pensado que no ha sido tan bueno con nosotras y con otras sí, ¿cierto? Sí, lo hemos pensado, amadas. Y eso tocaba mi corazón, porque el Señor es maravilloso. Siempre hacemos juicios, siempre creemos lo que vemos, y ahí estamos mal porque nosotros no vemos lo que hay en el corazón de las personas. Nosotros no vemos eso que hay en el corazón de las personas, ¿cierto? A veces una mirada menos, un gesto en la cara, nosotros al tiro le ponemos un nombre. Y la persona no está pensando eso en su corazón. ¿Ah? Entonces ese es el engaño sutil, dijéramos, ese que no se ve, eso que nosotros está hablando aquí adentro, pues, ¿cierto? No le decimos nada a la hermana, casi le mostramos los dientes, pero mira cómo se vistió, se ve más fea. Ah, pero no sale para afuera, pues. Entonces ella jura que se ve bonita y no se ve nada bonita. Entonces, pensamos, ¿cierto? Esas cosas. Satanás usó esta mentira para engañar a Eva, ¿cierto? Dios no es bueno. Pero ¿por qué llegó? ¿Por qué la hizo dudar? ¿Por qué él puso esta semilla? ¿Qué hizo él? Satanás usa estrategias. Y la estrategia que él usó es hacer dudar a Eva de lo que el Señor había dicho. Y ahí la confundió. Y la duda es esa ambigüedad, pastorita. ¿Qué es la duda? Como que no pude decir. No. Exacto, eso es, ya, eso mismo. Yo soy insegura, esa es otra cosa. La estrategia que usó, entonces, una súper buena estrategia. Nosotros llegamos a dudar hasta de que hoy día blusa yo me iba a poner. Y al final terminando poniendo la blanca y me veo más gorda con la blusa blanca. Mejor me hubiese puesto una blusa negra, pero a ese no me gusta ese color. Entonces, la estrategia de Satanás en engañar a la mujer, la primera mujer, fue plantar esta semilla. Es una semilla, el engaño. Esta duda es una semilla. ¿Y qué pasa con la semilla? Si yo la planto, la riego, la cuido, le hablo, crece pues bien bonita la planta, ¿cierto? La duda sobre la bondad de Dios. La bondad de Dios que encierra su amor, su misericordia, su compasión, todo el fruto del Espíritu que es Dios, ¿cierto? De eso la hizo dudar, no de que no come de esa frutita nomás, si la verdad que es rica, si Dios se le olvidó decirte que comiera de esa fruta. Tiene tantas cosas que ver el Señor. No, no fue así. Ese fruto, ese árbol era de la sabiduría, del bien y del mal. Y Eva comió, pero no comió sola. Comió y le dio a su esposo. Y así pasa también cuando nosotros comemos y probamos de este fruto prohibido aquí. Hay muchos frutos prohibidos. Nosotros vamos a arrastrar a nuestra familia también, ¿cierto? La vamos a arrastrar al que vamos a tener al lado. Hay pecados que
involucran hasta la iglesia. Mi pecado afecta también al cuerpo, pues, a la iglesia. Amén. Entonces, la insinuación de él, porque fue cortito, con que Dios ha dicho, Dios no es realmente bueno, porque si él lo fuera, no te había prohibido nada. ¿Cierto? ¿Por qué no podías comer de ese árbol? Si es tan delicioso. Aunque no lo digamos abiertamente, suele ser que en medio de las pruebas, ¿cierto?, de los sufrimientos, decepciones también que tenemos en nuestra vida, pensemos que la verdad que Dios no es bueno conmigo. ¿Por qué yo paso? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Es necesario, querida. Y si nosotros no miramos al mundo nomás, ¿cierto? Este mundo caído. Si hay tantas guerras, tanto terrorismo, tanto niño que muere de hambre, ¿por qué esta pandemia murió tanta gente? ¿Por qué pasan tantas cosas? ¿Dónde está el amor de Dios? Bueno, dicen los ateos, bueno, ellos lo dicen con convicción. Bueno, ¿y dónde está ese Dios? No existe un Dios. ¿Por qué permite todas estas cosas? Y es más, a lo mejor sin conocer al Señor, igual lo pensamos abiertamente y lo dijimos. Pero sí, en nuestra naturaleza caída, recuerde que siempre va a estar esa lucha entre lo carnal y lo espiritual. Ciertamente lo pensamos. Ay, calladita, calladita. Satanás nos tienta con esta mentira. Sobre todo en todas estas cosas terribles que pasan. Y también cuando pasa dentro de mi casa, de mi familia. El pensamiento del mundo es, como lo dije recién, ¿cómo Dios permite esto? ¿Cierto? Entonces esto facilita, todos estos pensamientos facilitan que mejor nosotros decidimos, ¿cierto? Yo decido si esto es bueno, si esto es malo. Yo voy a decidir si la bondad de Dios es tan buena, ¿cierto? Vamos a decidir sobre lo bueno y sobre lo malo. Y eso es un riesgo, amadas. La verdad es que Dios sí es bueno. La mentira es que Dios no es bueno, ¿cierto? Porque hizo una sola restricción. No fue más que eso. Una sola. Dios no es bueno. La verdad que Dios es bueno desde el principio, ya hasta el fin. Lo creamos o no, lo sintamos o no, todo lo que hace Dios es bueno. Es su naturaleza, la bondad. Si vamos a Génesis 1, 2 y a toda la Biblia, ¿cierto? Vemos la bondad de Dios, su creación. ¿Para qué hablar de Jesús? El Salmo 105 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 34, 8, y este me encanta a mí. Dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichosa yo, la mujer, el hombre, que cree y confía en él. Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todas nosotras. ¿Cómo nos dará también con él, cierto? Todas las cosas. Romanos 8 nos habla de eso, ¿cierto, amada? Dios no comete errores. Dios es bueno. Dios es santo. Amén. La primera mentira, ¿cierto? Nos va a llevar y va a tener consecuencias con todo el resto de las mentiras, ¿cierto? Pasamos a la segunda mentira, que es Dios no me ama.
¿Usted cree eso? ¿Que Dios no la ama? Sí lo hemos creído, ¿cierto? Esta mentira está muy relacionada con la primera, obviamente, porque nuestra mente sabe que Dios nos ama. Si nosotros sabemos, está aquí, nosotros sabemos que Dios nos ama. Pero mis pensamientos, muchas veces, ¿cierto?, son, no, si a mí nadie me ama. No me amaron mis papás, ese esposo que tengo se lo pasa viendo tele, ni me infla. Nadie me ama, ni siquiera Dios, tampoco me ama el Señor, ¿cierto? Y es un gran problema creer esto, pues, querida, porque lo que nos dicen nuestras emociones y pensamientos de creer en esta mentira de que Dios nos ama, nos va a traer consecuencias muy serias que van a afectar todas las áreas de nuestra vida y nuestras relaciones. Recuerde que yo no soy la Eva nomás, que no vivo sola, pues, ¿cierto? Estamos insertos en una sociedad, en una familia, y estamos ahora en la familia de Cristo, la familia de Dios. Somos nueva criatura, pero seguimos pensando. Bueno, malo, más o menos, pero seguimos pensando. Si no creemos de que Dios nos ama, ¿cómo vamos a poder creer, querer amar al resto? Pues, al esposo, a los hijos, a la suegra, a mi hermana de la iglesia. No, yo a esta sí la amo, la agapo, Señor, pero la otra no. No, es que no me cae muy bien esa hermana. Pucha, es que yo no la conozco mucho. ¿Ah? Me va a costar amar. Si yo creo que Dios no me ama, no voy a poder amar al otro como el Señor sí nos demanda y quiere que amemos al otro. Este pensamiento de que nadie me ama es engaño y cautividad seria. Seria, amada. Porque usted es amada. Somos amadas por Dios, por nuestro Padre. Amén. La verdad es que Dios sí nos ama, ¿cierto? No importando que lo sintamos o no, no importando lo que hagamos o dejemos de hacer para que Dios me ame más, ¿cierto? Él me ama porque Él es amor, porque su amor es eterno, es para siempre. Él no me va a dar más si yo oro más, si yo ayuno más, y qué bueno que usted lo haga, pero no me va a amar más por eso, ¿cierto? Yo antes, cuando no conocía al Señor, yo era complaciente, porque no tenía nada de amor en mi vida, nada de mis afectos, nada de lo que uno necesita cuando niña, que son sus padres, sus pares, sus hermanos, estaban conmigo. Entonces yo crecí haciendo cosas, sonriendo, siendo complaciente, para que alguien por ahí me amara. ¿Cierto? Y yo creo que muchas lo hemos vivido. ¿Ah? Yo no sabía que Dios me amaba, a pesar de mi pecado. Pero ahora sí puedo ver y saber cuánto Dios me amaba, porque me guardó del depredador, del abusador. Ese Dios es el que nos ama. Entonces, esa es la verdad que tiene que estar improntada en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Aunque todo no parezca así, Dios sí me ama. Aunque yo hoy día ni me levante, ni nada, aunque yo la embarre, aunque haga las cosas mejores para el Señor, aunque ayune todo el día, Dios me sigue amando. Él no va a rebajar la medida de su amor por las cosas que nosotros podamos pensar o que podamos hacer, ¿cierto? Él ama hasta dar la vida por nosotros. Amén. Ese amor
yo no lo puedo entender. Solo lo disfruto, solo lo creo, solo lo agradezco, porque Él ama hasta dar a su unigénito, a Jesús, ese que dejó su gloria y vino a este mundo caído, que nada tiene que ver con el Señor. Aquí vino Él, el Hijo de Dios, porque me amaba, porque te amaba. Kelly, Nitsi, Luz, Diane, Pilar, Adel, la amiga, no me acuerdo el nombre, Cintia, porque nos ama el Señor, nos dio a su Hijo para que Él muriera en la cruz por mí, por ti. Amén. Dice, la palabra es clara, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿cómo somos nosotras? Pecadoras, como le digo yo. Cristo murió por nosotras. Las pecadoras, sí, ya te di, tan bonita, tan buena, tan, pero pecadora, pues. ¿Cierto? La pecadora. Su amor nos ha salvado. Amén. ¿Nadie se alegra por eso? Y para terminar, Romanos, y esto para que nos tenga bien clarito, y el Señor me decía, no lo olvides, pues Carolita, en todo este mes que ha sido medio complicado en mi casa, dice así, si lo buscan, para que podamos leerlo, ojalá en voz alta todas, Romanos 8:39, que ya deberíamos saberlo de memoria. ¿Lo tienen? ¿Amén? Ya, para que vamos rapidito. Ya, vamos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Nada. A no ser que yo lo decida. Amén. Tercera mentira. Vamos. ¿Cómo fue eso? Como mujer, todas hemos sido influenciadas por esta imagen masculina, por un hombre, para bien o para mal, porque todas nacimos de un padre y de una madre. Estos varones que hemos conocido, ¿cierto? Los cuales son nuestros padres, abuelos, los más cercanos tíos, y también incluye a los padrastros, pues, si son parte de nuestras vidas también, en algunas familias. Entonces nosotros, esta mentira es porque nosotros, la percepción que el diablo quiere que tengamos de Dios es con respecto a estos varones, pues, estos incircuncisos pecadores, estos hombres creados por Dios, ¿cierto? Y también de cómo estos hombres hayan sido, pues. Como decía Nancy ahí en el libro, lo dice, y así fue el papá de él, gloria a Dios por ella, pues. El mío fue un poco de eso, ¿no? Dice, si nuestro padre fue un hombre o es un hombre amoroso, fiel, trabajador, comprometido con el Señor, esto nos va a permitir que nosotros confiemos plenamente en Dios, ni aunque conozcamos de Él, ¿cierto? Y recibir su amor lo vamos a hacer con más facilidad. Y yo dije así, yo quisiera ese papá para mí, ¿cierto? Pero por el contrario, si nuestro padre o el referente de padre que tenemos o hayamos tenido es un padre distante, crítico, dominante, que no te encuentra nada bueno, que no te da permiso para ninguna cosa, nos va a resultar difícil confiar en el Señor, porque lamentablemente en este mundo caído tenemos todos los tipos de padres que podamos imaginar, buenos, malos, re malos. ¿Para qué hablar de los padrastros? ¿Cierto? La verdad es lo que nos va a hacer libre, porque esto es bien delicado. Esto es bien delicado. Comparar a Dios
con cualquier padre de este mundo es peligroso, ¿cierto? Es peligroso. Si no ha herido, si hemos sido heridas por una imagen paterna, tu papá en quien tú confiabas, la pareja de tu mamá al que tú conocías de pequeñita y te quería, ese tío que te daba dulce y luego cuando tú creciste ya no te daba dulces. Quizás resulte difícil, ¿cierto?, confiar en Dios, creer que Dios me ama. Difícil, pues, ¿cierto? Y aún más, temor a confiar en Dios también. ¿Y para qué? Una imagen completamente destruida. ¿Por qué? Porque lo hemos comparado con el hombre imperfecto, pecador. Y ahí es la maravillosa verdad que nos hace libres. Dios no se parece a ninguno de los hombres, por más buenos que estos sean, por más sabios y amorosos que sean. Él no se parece a nadie. Ninguna semejanza, ni la más mínima, Dios tiene con ningún varón. Amén. Por eso es tan importante la idea que nosotros tengamos de Dios desde la palabra, no desde mi experiencia ni mi vivencia, ni buena ni mala, no desde mis sentimientos, de mis heridas, de mi maltrato, de mi abuso. No comparemos a Dios, hermana, con ningún hombre, ni con el más bueno de todos los buenos. No lo comparemos a Dios. Dios es el Padre amoroso que nos da toda esa seguridad. Es el Padre que nos cobija. Es el Padre que enjuga nuestras lágrimas. Es el Padre, y lo digo porque así fue mi vida, que me hizo perdonar a mi Padre y amarlo. Amarlo. Amén. Eso yo lo conocí acá. Fue doloroso. El Señor lo tenía guardado para sanarlo y la Diana sabe de eso. Que apareciera eso, ese abuso pequeño. Porque Él sabía que solo en sus brazos yo iba a ser restaurada. Él no quiso que lo supiera antes. Dios es soberano. Dios es soberano. Amén. Dios es un Padre amoroso, pero esto no significa, no se me suban por el chorro, que nos va a dejar hacer todo lo que nosotros queramos, pues. No. Porque para poder participar de su santidad, ¿cierto?, nosotros tenemos que ser disciplinadas. Amén. Que eso quede en su corazón improntada. Dios no se parece a ningún varón de este mundo, menos a tu papá, por muy lindo que haya sido tu papá. Mi papá era lindo, era bondadoso, generoso. Y vamos a pasar a la cuarta mentira. Amén, porque después tenemos que hacer preguntitas. La cuarta mentira, y esta me costó un poco sacarla ahí, mi amiga Diane sabe, afligida yo, mi pastorita también. Yo creo que hoy día Dios me va a revelar por qué me costó tanto esto. Cuarta mentira, Dios no es suficiente. Amén. Y empieza así. Cristo, vamos a empezar por la verdad, ¿ya? Cristo es suficiente, es una canción, pero yo no la voy a cantar porque si no, ustedes van a querer ir. Dice así: Cristo es suficiente en todo lo que necesito. Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Solo en Jesús espero yo,
Él es mi luz, mi fuerza y mi canción. Canción. ¿Cierto? Lo hemos cantado, lo hemos dicho 1000 veces. 1000 veces. También lo creemos, sí, Cristo vive, Él es todo para mí, ¿cierto? Si viene Cristo y yo muero por Cristo. Yo lo he dicho, por lo menos. Tal vez, sí, lo podamos sentar en la iglesia, ¿todo bien? Ya, pero ¿y qué pasa después de que nosotros salimos de la iglesia? Después que nosotros nos vamos de esta reunión, ¿cierto? Que compartimos, que aprendimos, que tomamos tecito, que oramos las unas por las otras. Cuando nos juntamos con otras personas, cuando estamos en este mundo hostil y caído, como sucede con las mentiras anteriores, ¿cierto? No nos atrevemos a reconocer. Y ahí tengan claro, no nos atrevemos a decir o reconocer de forma consciente de creer que Dios no es suficiente. Me pasó, es como, sí, yo sé que Dios es bondadoso, Él me ama, no es como mi papá. Pero ¿qué pasa aquí cuando dice Dios no es suficiente? La verdad es que nuestra manera de vivir, una vez más nos va a demostrar si Dios es suficiente, más o menos suficiente, o no es suficiente para mi estilo de vida. ¿Sí? Esta verdad va a revelar, ¿cierto?, lo que en esencia nosotros creemos, lo que la palabra de Dios, ni yo me entiendo lo que escribí aquí. En esencia, no creemos que la palabra de Dios baste para dar respuesta a nuestros problemas, necesidades y relaciones. Eso es un peligro, amado. Porque aquí empiezo otra vez yo a decidir. Si yo o usted creemos realmente que Dios es suficiente, o más bien pensamos en esto, sí, Dios es suficiente, pero claro, yo también necesito un esposo, dijo la Diane, habló el corazón, ¿cierto? Vamos a orar por eso. Claro, tenemos claro que yo necesito a Dios, ¿cierto? Sí, pues. Pero también, pero también necesito a ese esposo, amigos cercanos, que vayan todas conmigo, una buena salud, un buen plan de salud, un buen seguro, donde me pueda estirar enterita yo. Buen trabajo, donde me pueda ganar mis buenas lucas, para eso trabajo, ¿cierto? Y me doy mis gustos. La lista interminable de cosas que, sí, Dios, pero ¿sabes qué? Yo necesito esto, pues. Necesito esto. Porque los deseamos. Estas cosas pueden llegar a abrumarnos, ¿cierto? Estas cosas pueden llenar nuestro corazón. Este corazón le pertenece a Dios. Y si yo lo empiezo a llenar con todas estas cosas, yo necesito, yo quiero, yo, y Dios empieza, ya no es suficiente. Sí, Dios, amén. Sí, gracias, Señor. Salmo 34:8, el que me gusta a mí, cortito. ¿Cierto? Empiezo yo a llenarme de estas cosas, de afanarme. Ya Dios no es suficiente. Y cuando la Diana nombró delante por qué me había pasado, que me quedé ahí, cuando Dios no es suficiente, Diana, tú dijiste que se pierde el gozo, ¿cierto? Se pierde el gozo. Eso que es inexplicable, amada, ¿cierto? Eso es inexplicable, el gozo de la salvación. Eso es independiente de todo lo que tú puedes estar sufriendo, padeciendo. Todo es independiente, el gozo de tu salvación. Entonces, cuando todas estas cosas, esta lista interminable de lo que yo quiero, lo que yo voy a hacer, ya tiene un problema y empieza a llenar mi corazón.
Y empezamos a sentir ese placer, ese gozo que dice la palabra que dijo Diane, lo nombró, ya está fuera de Dios. Ya no, Dios no está en este plan. No. Dios ya no es suficiente porque tengo todo esto. Amén. Entonces, creemos, hermana, que verdaderamente Dios sí es suficiente, que Él lo basta para todo. Asaf dice ahí en un salmo la palabra, ¿cierto? Lo voy a resumir. En ocasiones tuvo dificultad para comprender lo que la gente, ¿cierto? Dice, Asaf en ocasiones tuvo dificultad para comprender por qué aquellos que no honraban al Señor parecían gozar de mayor bendición material y tenían menos problemas. Le llamó la atención eso. Él lo vio eso, ¿cierto? Esa aparente injusticia lo atormentaba hasta que miró. ¿A dónde miró Asaf? Miró al cielo, miró a Jehová, ¿cierto? ¿En quién dice, en quién tengo yo en los cielos sino a ti? Se centró en esos que eran prósperos, ¿cierto? Que les iba bien y ni siquiera eran cristianos, ni siquiera creían en Dios. Entonces, él se acordó del Señor y dijo, ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi pasión es Dios para siempre. Amada, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, que si yo la tengo, pero si la creo, me va a salvar, pues, de la bondad de Dios, de que Dios no me ama, de que Él es igual a mi Padre y que no es suficiente. Es la verdad. Así como Asaf, él era un músico. ¿De quién era músico? De David, del rey David. Amén. Y en esta es la verdad, queridas mías. Dios es suficiente, si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que necesitamos. Jehová es mi pastor, Salmo 23:1. Nada me faltará, nada de lo que yo realmente necesite, pues. No de esa lista interminable que yo me había hecho antes. No, esa no. ¿Qué nos pide el Señor? Que no nos afanemos. ¿Por qué nos pide el Señor que no nos afanemos? Porque nos conoce, pues. No nos afanemos por nuestra vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a beber? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Oh, yo dije, Señor, gracias. Gracias por esa libertad, amada. Gracias, Padre, por esa libertad. Quinta mentira. Los designios de Dios son demasiados restrictivos. ¿Lo hemos creído eso? Creemos que Dios pone demandas muy pesadas, pero ¿cómo Dios? ¿Por qué tanta restricción? Bueno, si no hemos conocido al Señor en esta juventud, si nosotros nos encontrábamos con una hermanita, o sea, tú no podías hacer nada, tú estás sola. Tú no vas a disfrutar de la vida porque todo es pecado, no podéis bailar, no podéis tomar, no podéis hacer ni una cuestión. Nada. Es el pensamiento que nosotros tenemos, ¿cierto? Y aún en Cristo también las pavas, como yo hemos creído, que no podíamos ver ni siquiera un pedacito de una vela. Una vez llegué corriendo, la pastora no se acuerda, pastora, creo que estoy pecando. ¿Qué niña? Me dice la pastora. Es que yo veo una novela a la hora del almuerzo, las Canal 13, que me encantaban, las brasileras, y la pastora me explicó
que podemos hacer todo no nos conviene, pero en la justa medida. Sigo esforzándome para ver solo una novela. Y veo a Baltasar, que ya está por terminar. Esa me gusta. ¿Cierto? Todas hemos creído, sí, y yo creo que hasta la hermana más comprometida pues ha sentido eso, como mi pastorita, como la Diane. Dios, hemos sucumbido a esto, es mucha la restricción. Señor, por favor, un poquito más de soltura, ¿cierto? ¿Por qué Dios le restringió? Hizo una restricción nomás en el huerto. Porque sabía lo que iba a pasar, pues, si comían de ese árbol. El Señor hace lo mismo ahora, pues. Si eres el mismo, ¿de qué? De ayer, de hoy y siempre. Amén. Qué aplicadas. La obediencia es el camino a la bendición de la libertad. Esto es como raro, pues. O sea, yo quiero salir, soy joven, 14 años, 15 años. Mi papá es malo, no me deja salir, porque el papá sabe por qué no la deja salir y sabe con quién quiere salir, y como él ya es más grandecito y lo vivió, sabe qué quiere hacer y qué va a pasar si va con ese joven o esa joven. Entonces, dice, no. Y la hija patalea y llora, mi papá es malo, no me deja, y como a mi amiga la dejan salir. Esa historia la viví con mi hija yo. Y yo no conocía al Señor y decía, no vas a ir. Y se enojaba ella. Sin embargo, ¿cierto? Nos quedamos en la obediencia, es el camino a la bendición y libertad. Sin embargo, Satanás y nuestra sociedad, este mundo caído, ¿cierto? Ambos. Pone en nuestra mente, pone en nuestra mente la idea de que las leyes de Dios son demasiado restrictivas, y esto hace como una carga en cada una de nosotros. Injustas las encontramos, pero Señor, esto es muy difícil, yo sí que no lo puedo cumplir. No, yo aquí paso. No, es mucho para mí. Como les decía, solo fue una restricción en el huerto. Satanás dijo, Dios, no coman de este árbol, ¿cierto? El lema del engañador es, hazlo tú mismo, pues. ¿Para qué le vaya a preguntar a Dios si te va a decir que no? Mejor hazlo tú nomás, pues calladito, que nadie te vea. No le conté a la hermana que iba a ir a tomarte unos traguitos con la amiga de allá. Nadie tiene el derecho de decirte lo que debes hacer. Eso fue literal lo que le dijo Satanás a Eva. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Y qué? Tú puedes. Tú vas a ser igual que Dios. Tú vas a poder decidir. Tú vas a decidir. Me compro 20 más árboles de este fruto, los que yo quiera. Ese es el lenguaje del engañador. Miente. Nadie tiene el derecho de decirte lo que tienes que hacer. Yo hago lo que quiero. Y aún en Cristo somos chúcaras. Cuando el marido dice, ¿y tú para dónde vas? ¿Y qué? ¿Y a qué hora va a llegar? ¿Va? ¿Y qué? Si no voy ni saliendo, lo digo porque lo he dicho. Y eso no me avergüenza en realidad. Pero, Carlito, le digo, si ya no voy saliendo y tú ya quieres que vuelva. Así como, ¿y qué te metes en mi? No se lo digo, pero en el fondo estoy pensando, ¿es que te metes? Sí, pues, ¿qué te metes? ¿Qué te importa? Si tú vas a estar durmiendo. Es que literal, duerme cuando yo no estoy. Y yo lo engaño, y eso es feo, porque yo le digo, ¿cómo a qué hora va a llegar? Porque no me preguntan, ¿pero cómo a qué hora va a llegar? Y el tiro me dice, ¿cómo a las 10? Sí, le digo yo, porque sé que va a llegar a las 9. Entonces, cuando yo llego a las 9, él está feliz porque yo llegué a las 10. O sea, llegué a las 9 y no llegué a las 10. Pero eso es un engaño también. Igual lo pienso en mi corazón, ¿cierto?
Y sabemos que este engaño arrastra, pues, como los otros. Porque Eva no comió solita, pues. Ella muy gentil le fue a dar a su esposo. Y él tan agradecido comió. Y la gran pregunta es, ¿y por qué Satanás le habló a la Eva primero? Y la respuesta está ahí, pues. Y la otra cayó al tiro. La sedujo, pues. Captó su atención. Así el pecado, como un radar anda buscando. ¡Pah! Rachel, tú eres soltera. A ti te voy a tener. ¿Cierto? No sé tu problema. Entonces el radar, ese es su pega, andar buscando ahí, como decía el hermanito Héctor, Satanás está aquí. Aquí está. Y se me pilla sin la suficiencia del Señor, ¿quién me va a agarrar? ¿Quién me va a comer? ¿Cierto? Como el sapo se come a la mosca. Dios cuando nos prohíbe o restringe algo, ¿cierto? Es para protegernos. Esa es la diferencia, para protegernos. Lo vimos claramente en el huerto, ¿cierto? La verdadera libertad es la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la verdadera libertad. Si Dios me dice no, es no, y yo obedezco, porque no es con nuestras fuerzas, pues, es con su Santo Espíritu. Yo le voy a pedir a Dios, ayúdame en esta tentación. No permitas que mi boca ensucie nada en mi hogar, en mi sociedad, menos en mi iglesia. Tú no lo permitas, Señor. Esta es poderosa. Los mandamientos de Dios es un reflejo de su santidad y su gracia, ¿cierto? Dice el Señor, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu en contra la carne. Estos se oponen para poder guardarnos, pues. Esa es la santidad de Dios, porque nosotros, ¿qué somos? Carne. ¿Qué somos ahora en Cristo? Espíritu, o sea, carne, espíritu. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? El Espíritu va a guardar mi carne. Esta carne desordenada siempre va a ir a escuchar y querer escuchar la voz del diablo, ¿cierto? Entonces, gracias por la bendita palabra de Dios. Gracias y mil gracias por la verdad. Dios, sexta mentira, y es la última, amadas. Dios debería solucionar todos mis problemas. ¿Qué cree usted? ¿Dios está para que nos solucione hasta porque se cortó la luz en mi casa? ¿O porque a mí no me cupo el pantalón negro que yo me quería poner hoy? No me cupo. Y yo pensé que había bajado tanto de peso. Este razonamiento, lo dice el libro acá, es engañoso por dos motivos. Primero, nos hace ver a Dios como la lámpara de Aladino. Yo lo froto, yo le digo Dios, y Dios al tiro me da la respuesta, ¿cierto? La Jenny era un programa que frotaba la lamparita y aparecía el Capitán Smith, no sé, un aviador, ese, ¿cierto? Y aparecía la Jenny. Amo, le decía al amo, ¿qué quieres, amo? ¿Qué quieres? Se andaba ofreciendo la Jenny porque era dulce, igual la Jenny era dulce. Entonces, nos hace, ¿cierto?, creer que Dios es así, pues. Pero Señor, ¿y por qué no me has respondido? Yo te dije, yo oré por ti, dame ese esposo, ese es lindo, ese me gusta, dámelo, es mío. Que Él está a nuestro servicio, a nuestra disposición. Señor, tú no me respondes. Esa mentira, ¿cierto?, ese engaño nos lleva a sentirnos desilusionadas y decepcionadas. Pucha, Dios no hizo y no me dio lo que yo quería, pues. Si yo le pedí, pues ya, pues Dios, dámelo, ya, pues Dios, dámelo. Y no me lo dio.
Porque si enfrentamos los problemas, ¿cierto? Y no se solucionan, estamos pensando, si no enfrentamos los problemas y no se solucionan, estamos pensando porque Dios nos falló, ¿cierto? Ya estamos buscando un culpable y este es Dios. Eso es tan triste, ¿cierto? Y esta mentira, ¿cierto?, de que Dios va a cumplir todo lo que yo quiero y me va a responder todo lo que yo quiero y me va a dar todo lo que yo quiero, nos sugiere que nuestra meta en la vida es esta, pues, librarnos de todos los problemas. Ah, no, pues, eso será para la hermana, la Pamela, no sé, cualquiera. Yo no quiero problemas. Dios, a mí no me metas en ese tipo de problemas. No, yo no. Enfermedades, no. Depresión, cáncer, conmigo no. ¿Cierto? Estos problemas son muy desagradables, difíciles. Yo no los voy a soportar. Pero el Señor nos advierte en su palabra y dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí. En el mundo tendremos aflicciones. Sí que lo sabemos, ¿cierto, Pame? Y muchas de acá, todas. Pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿cierto? Juan 16:33. Esto es revelador para nuestra vida, ¿cierto? Nuestra confianza debe estar en el Señor. Si nos centramos en las aflicciones, el enemigo nos va a engañar de que Dios nos dejó, de que Dios no le importa lo que a mí me está pasando, que a Dios no le importa mi dolor. ¿De qué bondad me está hablando? ¿De qué paternidad me está hablando? ¿Cuál es su amor tan grande si yo estoy sufriendo, si yo estoy padeciendo? ¿Y qué nos dice Él en su verdad liberadora? Que en este mundo caído sí tendremos aflicción, sí tendremos dolor, sí vamos a perder a un familiar. Lo viví, lo experimenté en octubre pasado. Muchos de aquí han experimentado ese dolor. Mi hermano se suicidó. Mi madre lo encontró, 80 años. Y puedo ver, y creo que aquí lo dije, no sé qué dije. Dios ha sido tan bueno, que Él quiso que yo supiera esa noticia. Era mi hermano, el gordo, que yo lo supiera en esta iglesia, en mi casa, con los pocos que quedaban. Creo que estaba el Chinito, la Diane, la Paulita, mi pastora, mi pastor. Si no hubiese sido por esa bondad, por ese amor, por esa suficiencia, yo no sé cómo estaría hoy día, mi familia también. Han pasado muchas cosas desde que se fue mi hermano. Todo es un caos, pero ahí nos hemos mantenido firmes en el Señor. Amén. En el mundo, dice, todo se puede arreglar. ¿Para qué vamos a tener problemas? ¿Cierto? Hagamos cortita esta cosa. Nosotros no tenemos que tener problemas. Es muy tentador creer que podemos y simplemente orando es que se nos van a solucionar las cosas. Eso ya lo vi, me equivoqué. Dios permite, estaba hablando de eso, lo que me había pasado y lo que nos ha pasado en nuestra vida y lo que nos va a pasar. No sabemos qué cosas terribles nos pueden pasar antes de estar en la gloria con el Señor. Dios permite todo esto con un propósito, amadas. ¿Y cuál será? Moldear nuestras vidas a fin de que seamos semejantes a Cristo. ¿Cierto? Quien, por lo que padeció pues, aprendió obediencia. Qué lindo eso, ¿cierto? El Hijo de Dios, por lo que padeció Jesús, su Padre lo mandó, lo envió.
¿A qué? A morir en la cruz. Él aprendió la obediencia. Él es la obediencia. Lo aprendió de su Padre. Esa perfecta relación Padre a Hijo lo vemos en Jesús. Siempre obediente, siempre dándole la gloria a Padre. Lo suficiente lo obtenía del Padre, porque aquí en este mundo la pasó re mal, ¿cierto? La pasó re mal. La prioridad es Dios, amadas. Pidámosles al Espíritu Santo desarraigar estas mentiras en mi corazón, en tu corazón, en tu corazón, en el corazón de todas ustedes. Solo el Señor, solo es su poder, en su infinita bondad, el que puede hacernos libres de todo tipo de cautiverio que nosotros tengamos o que vamos a tener. Pregunta: ¿identifica usted, yo, alguna de estas mentiras en las que hemos sido engañadas? Una, dos, todas. Anótelo ahí y déjelo con el Señor, para que hoy usted sea libre de ese engaño, de esa mentira. Respóndale al Señor si ha sido así. El Señor ya lo sabe y quiere que tú, que yo vivamos en libertad, ¿cierto? Conoceréis la verdad y esta verdad, que es Jesús, nos hará libres. Tener por sumo gozo esta verdad, hermanas amadas. Dejemos que sea el Espíritu Santo, ¿cierto?, obrando en cada una de nuestros corazones, sacando de nuestra mente ese engaño, esa mentira. Y para terminar, vamos a ir a Santiago 1, 2. Dice así. ¿Lo buscan primero? Santiago 1, 2 hasta el 5, creo. ¿Ya? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Seamos sabias, para que la verdad también pueda ser y tiene que ser real en sus vidas. ¿Anotó ahí en el cuadernito la mentira? ¿La anotó? Porque ahora, pastorita, si usted pudiera, yo sé que sí quiere, orar por las hermanas. Amén. Bien. Sí, yo creo que es fundamental hacer una retroalimentación después de todo lo que hemos escuchado, porque cuando escuchamos hartas cosas, siempre no son todas las que se nos quedan, sino algunas. Entonces, esas algunas, si tiene alguna pregunta, ¿con qué se quedó en esta hora? ¿Qué es lo que le está haciendo ruido? Si entendió lo que eran las mentiras, que a veces cuesta identificarlas. Porque como nos creemos, decimos, no, yo creo en Dios, yo creo todo. Yo creía que tenía harta fe cuando me convertí al Señor, porque me convertí con harta fe.
Pero después con el tiempo me fui dando cuenta que, por ejemplo, yo no creía en el amor de Dios. Ya, yo me di cuenta después, en un momento, porque me empecé a dar cuenta que yo era la que me cuidaba. Entonces, yo me acuerdo que siempre, por ejemplo, yo peleaba con mi esposo porque si yo salía, él se quedaba donde yo mi vaquillota, donde mi familia, me podía quedar unos días ahí, y él dormía con la reja abierta de la calle, con las puertas, se lo olvidaba todo. En cambio, yo andaba protegiéndome, porque no estaba segura, siempre andaba como con cuidado, el peligro, e imaginándome siempre cosas peligrosas que podían ocurrirle a otros. En este caso a mi hijo, qué sé yo, era un pensamiento catastrófico justamente. Entonces eso me daba mucho miedo y uno se pone sobreprotector, cuidadoso, guardador. Y el Espíritu Santo me habló una vez de eso, de que el miedo que yo tenía, de que Dios no me amara lo suficiente. Y justo me puse a leer un libro, yo era muy nuevita en el Señor, que se llama Torturados por Cristo. Me dio más miedo, pues. Y entonces yo dije, ¡ay! Entonces ahí me convencí de que Dios no me iba a cuidar, porque imagínate todos los hermanos que murieron por causa de Jesús, en la iglesia primitiva y en la iglesia en Rusia, porque ese libro era de ahí. Entonces yo dije, si Dios no me va a cuidar, no me va a cuidar. Y ahí el Espíritu Santo empezó a ayudarme a que yo aprendiera primero a despojarme de mi vida y estar dispuesta a poner la vida. Y segundo, ¿verdad? Creer que Dios, todo lo que me pase, Dios tiene el control, no hay nada sin control. Y entonces empecé a leer la Biblia, cada palabra que hablaba del amor de Dios. Y hasta en el Antiguo Testamento, en el Dios, el Padre, que algunos dicen que Jehová no es el mismo que Jesús, el mismo, se muestra el amor de Dios ahí. Aún en el Antiguo Testamento, desde el principio, de Génesis, a pesar de la disciplina. Y lo vi yo ahí. Y fue súper sanador para mí, ¿ya? Pero tenía esa mentira, ¿se fijan? Satanás me engañó mucho con esa mentira, usando la misma palabra. Porque yo había leído mucho la Biblia y él usaba la Biblia para engañarme. No sé, eso sería largo de explicarle, pero él lo hacía. Y la palabra de Dios empezó a traer revelación para entender que a pesar de las cosas que nos pasen, Dios nos ama. Lo que pasa es que a veces no queremos que nos pase nada. Entonces cuando nos pasa algo decimos, Dios no me ama. ¿Por qué? Porque tenemos la premisa de base que a mí, que me convertí al Señor, no me debiera pasar nada. Ya eso no es verdad. O si no, hable con Pedro, con Pablo, con los profetas y pregúntele, ¿qué les pasó, niños? Bien, eso es para que usted se suelte y diga de qué se quedó ahora con esta premisa, con alguna mentira. ¿Se identificó con alguna? Dígame. Claro. Sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Gracias. Eso, a alguna etapa de la vida, ¿verdad? Y tenemos que cuidar que no nos vuelva a ocurrir, pues. Si nos vuelve a ocurrir la misma mentira, es porque no crecimos en el conocimiento de Dios en esa mentira. Entonces pues volvemos a retroceder, porque la sopita se la va a tomar usted, se la sea como sea. Porque hay que avanzar. Y para avanzar tenemos que formar raíces. ¿Ya? Entonces a veces Dios me saca de la mentira, que creo, pero sin aprendizaje. Cuando yo salgo de la mentira con aprendizaje, no vuelvo a tomarme la sopita. ¿Ya? ¿Me entiende lo que le digo? Ya. Por eso, como dice la Jacqueline, vamos en diferentes etapas, ¿verdad? Quizás yo ya no tengo problema en creer que Dios me ama, pero seguramente tengo otro. ¿Ya? Anótelo ahí. Ya ni veo sin lentes. Ya. Pero ¿alguien más quiere decir algo? Luz. Después Carito, ¿ya? Ya, Luz. ¿Me siento? Sí. Claro. Por ejemplo, cuando viene la afán, la ansiedad. Si bien es cierto que él dice que uno tiene que trabajar y que eso es bíblico, y que la mujer no solo la trabajo, pero allí siempre que uno hace como súper pesado. Se puede estar trabajando y puede estar de a poquito afanando. Yo digo,
Recuerden siempre que cuando creemos la mentira y empezó la premisa y empezamos mirando a Eva, la semana pasada vimos al principio de Eva, cuando salió del huerto, la pena, la angustia, el temor que seguramente le sobrevino después de todo lo que ocurrió, sin ser tan consciente, pero ya había una ley que había que cumplir. Pero cuando lo vimos ahora, la vemos ya confundida del carácter de Dios. Porque la mentira que dice acerca de Dios es una mentira, va en contra del carácter santo de Dios. ¿Ya? ¿Y por qué esa mentira nos afecta en toda la vida? Recuerden, en el libro vamos a ver algunas mentiras, pero si uno hiciera una lista de las mentiras que están hace, ay, no sé. Pero cuando no creemos en la bondad de Dios, todo lo demás viene como de la mano. ¿Ya? De todo lo que vimos hoy día en el libro. Si no creo en la bondad de Dios, no voy a creer en que Dios me ama. Porque ¿por qué voy a decir Dios me ama si no creo que es bueno? Es como raro, ¿no es cierto? No creemos. No creemos tampoco que Dios es suficiente. Vemos a Dios como nuestro Padre, porque si no podemos poner los ojos en Dios, lo vamos a poner en otra cosa, pues. Y entonces, comúnmente, y cuando hablo de la parentalidad, es padre y madre, porque a veces hemos tenido padres buenos y madres malas. ¿No es cierto? Y a veces hemos tenido madres buenas y padres malos. Solamente que estadísticamente se ve más en los padres, ¿no? Pero las mujeres también son a veces muy malas madres. Y también dejan la misma huella en el hijo, la indefensión y un montón de cosas para el desarrollo. Y a veces atravesamos y miramos a Dios por el espejo de nuestros padres. Eso trae mucha frustración en la vida nuestra. Sensación de abandono, de rechazo, mala autoestima y tanta cosa. ¿Ya? Carolita, ¿quería decir algo? Uh-huh. Arraigo, sí. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, Carolita, gracias. Sí, justamente lo que dice ella. A veces pensamos que vamos a la iglesia y tenemos una lista de no puedo. No debes, no debes, no debes, no debes. ¿Verdad? Sí, eso creemos. Entonces uno dice, mejor no voy, po. ¿O no? Sí, ¿verdad? Pero en la medida que uno va conociendo a Dios, porque al final eso es el punto, que yo sirvo a Dios y le amo, por eso quiero retribuir a su amor. Porque vamos, en la medida que le vamos conociendo, le vamos amando y nos vamos, por supuesto, apartando del mal. Pero ya no como la ley, sino porque la ley fue puesta en nuestros corazones, ahora es por gracia. Mientras más queremos al Señor, queremos apartarnos del mal de verdad. No queremos hacer nada que le pueda a Él, o sea, no queremos dañar el corazón de Dios, porque ha sido tan bueno que nosotros queremos obedecerle. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no es restrictivo Dios. Dios, todo lo que te pide es como un padre bueno que quiera un hijo. Que está diciéndole, cuidado con esto.
Y el hijo, ¡ay, hago lo que quiero! Ya. No es lo que Dios espera. ¿Algo más, chica? ¿Alguna cosa que le haya usted dicho? ¿Por qué? Porque no somos perfectos, pues. ¿Ya? Entonces, seguramente, si no distinguió la mentira, pídale al Señor que le muestre, porque mentira seguro tenemos. Porque vamos en un camino de crecimiento. Uh-huh. Creo que, como bien dice el libro, uno no lo dice abiertamente que no es suficiente, porque uno canta, tu palabra es suficiente para mí. Uh-huh. Oh Señor, tú lo llenas todo, en todo. Proclamamos estas verdades a través de la alabanza, pero en el momento en que Dios te confronta con alguna batalla que tú tienes que pelear, o algo que tú tienes que hacer, nos damos cuenta y uno se mira a sí mismo y dice, realmente no creo que Dios o que Jesús sea suficiente a través de mí, porque nos vemos peleando las batallas con nuestras propias fuerzas, nos vemos haciendo muchas cosas con nuestras propias fuerzas, llenando vacíos de nuestro corazón con cisternas rotas, como dice Isaías, que no retienen el agua, y buscando con qué llenar los vacíos. Y nosotros nos hemos luchado con esto. Pablo le dijo al Señor 3 veces, le dijo, bástate mi gracia. O sea, no es suficiente con que yo haya sido salvo. Necesito que me salves ahora y ahora ya. ¿Acaso no te basta con ser salvo y que va a ir a la gloria con el Señor? Entonces uno se mira a sí mismo y se da cuenta que en estas pequeñas cosas, bailando fino hacia su propio corazón, realmente no ve como Dios suficiente. Entonces, hoy día justamente hablar con los chicos de la alabanza de eso, de la gracia, de la suficiencia que tenemos en Cristo para hacer lo que hacemos. Pero tenemos que pedirle al Señor que eso pueda ser una verdad en nuestra vida, que Cristo sea suficiente, que Él sea la plenitud de aquel que lo llena todo en toda nuestra vida, porque dice Colosenses, en Él estamos completos. Pero andamos, somos gente necesitada siempre. Necesitados siempre, buscamos que el hombre siempre tiene necesidades. Pero cuando queremos llenarla, no la llenamos con Cristo, la llenamos con muchas cosas. Y de repente, cuando termina todo el proceso de haber creído que encontramos algo que nos llenaba, nos sentimos más vacíos de lo que estábamos. Y a veces, eso yo creo que nos pasa, a mí me pasa, que muchas veces canto, o digo, pero verdaderamente veo buscando cisternas rotas que no retienen el agua, cosas que realmente me van a saciar por el momento para llenar un vacío, porque en mi corazón Cristo todavía no. Eso es importante, que el Espíritu Santo nos ayude en esto, porque de verdad eso es como bien complejo. Porque nosotros somos gente deseante, ¿no? Siempre queremos cosas. El humano es un ser deseante, por naturaleza. Pero no solo queremos cosas y deseamos, porque no es malo desear, no es el problema. Es cuando nos ponemos ansiosos, descontrolados, angustiados, desesperados. Ahí nos damos cuenta que Cristo no es suficiente. ¿Ya? Y no hemos llegado al corazón de Asaf, cuando entendió y pudo decir, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti. O sea, si Dios no está, no deseo nada en la tierra. Si Dios está, puedo quererlo todo, porque Él es suficiente. Pero si no está, no quiero nada en la tierra. Y fue bien categórico. ¿A qué tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Sabes? Yo siempre he leído esa parte y es como difícil capturarlo. De llegar a un punto de decir, Señor, si tú no estás, nada de este mundo me traerá placer. Pero si tú estás, todo en este mundo me traerá placer. Es como eso. ¿Te fijas? Y es como decía el salmista, me deleito, o sea, mi deleite es el Señor. En su presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. Y nosotros encontramos delicia en cualquier lado, menos la diestra de Dios. Y ahí nos damos cuenta que no es suficiente. ¿Se fija? Que Dios como que no puede llenarme todo. Pero recuerde, si nos damos cuenta de eso, no es para frustrarnos, es para decir, todavía necesito a Cristo formarse en mí.
Y ahí yo me abro a Él para que el Señor siga llenando de su Espíritu Santo nuestra vida. Es para eso nomás, nada más, porque ciertamente no estamos completos, o sea, terminados, completos en Cristo, pero todavía vamos en un proceso. Jacqueline. Claro, sí. Entonces, no, en realidad Dios para mí es suficiente, no importa si no tengo un vehículo o no sé, si no tengo algo material. Pero lo importante es que en todo, o sea, el amor de padre, de esposo, de madre, de hijo, todo lo podemos encontrar en Él. Iglesia, no es solamente lo material, o sea, si a mí me faltó, por decir algo, y no tuve hijos y tengo eso, yo en Él también lo puede sanar, también lo puede llenar. Pero a veces nos afanamos solamente y pensamos en la suficiencia de lo material. Muy bien, Jacqueline, gracias. Sí, claro, en toda la vida, ¿verdad? Porque todos nosotros podemos perder todo en un momento. Y si Dios no es suficiente, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Sí, porque tú puedes perder, y yo, todo en un momento. Podemos perder hijos, como Job. Perdió hijo, perdió casa, perdió plata, perdió salud. Ya. Tuvo temores, claro. En un momento le entró la duda, sí. Pero la Biblia dice que era un hombre justo. O sea, Dios sabe librar a los piadosos. ¿Ya? Dios sabe librar a los piadosos. Entonces podemos perder todo, pero si hay un corazón que se inclina hacia Dios a buscarle a pesar de todo, Dios sabe librar a los piadosos. ¿Ya? Te va a librar. Con seguridad. Solo tienes que esperar. ¿Ya? Porque si voy en pos de Dios a pesar de todo y obedeciéndole a Él, Dios te va a librar. ¿Ya? Si no, va a tener que esperar un tantá en el trasero. ¿Algo más, chiquilla? ¿Está bien todo? Muy bien. ¿Les gustó la enseñanza? Sí. Amén, ¿no es cierto? Las mentiras que las mujeres creen. ¿Ya? Bien, Carolina. Muy bien. Vamos entonces a pedirle, vamos a orar primero por esta palabra y luego a pasar Diané a dar un informe antes de terminar, ¿ya? ¿Quieres tocar la guitarra? Amén, ¿ya? Ya. Bien, vamos a ponernos en pie. Demos gracias por esta hermosa palabra. Gracias, Carolina. Sabemos que ha sido un esfuerzo para ella prepararla porque ha tenido muchas dificultades atendiendo mucha gente y afanada que a veces debemos estar por algún momento, pero logró hacerlo, ¿eh? La vimos afligida, angustiada. ¡Ayuda! Y ahí tratando, pero el Señor la usó en esta tarde. Amén. Bien, vamos a orar. Ponga su vida delante del Señor y dígale: Señor, aquí estamos. Todavía arriba del barco. Pareciera que de repente naufragamos. Véase así, como un marinero en un barco que a veces quiere naufragar. A veces parece que se va a romper el barco y vamos a chocar y a caer. Pero aquí estamos. Aún, Señor, no hemos perdido la fe ni la esperanza en Cristo. Y decimos: Señor, no queremos perderla, queremos descansar en ti. Ponga su vida ahí. Y dígale: Señor, gracias por amarnos. Gracias por sostenernos en tiempos difíciles. Gracias porque en medio de la prueba, Señor, ahí se ve si realmente lo que decimos lo creemos. Y si no se ve, Señor, nos damos cuenta que no hemos creído y que hemos creído la mentira más que la verdad. Y ha aparecido la incredulidad en nuestro corazón, porque la incredulidad no es no creer a nada, es creer una mentira más que una verdad. Nosotros te rogamos, Dios, sálvanos. Tú eres bueno, dice tu palabra, pero Jehová es bueno, dicen aún. Fortaleza en el día de la angustia.
y conoce a los que en Él confían. Eso dice el libro de Nahum, el profeta. El salmista dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, mi alabanza estará siempre en mi boca, porque en Él se va a gloriar mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Señor, así nosotros queremos estar en todo tiempo en nuestra vida. Y como dijo Asaf: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así podamos llegar a entender lo que Él entendió cuando se quejó de la prosperidad de los impíos. Oramos, Dios, que no aparezca la envidia ni los celos, sino que la confianza en que tú eres nuestro sustentador. Y que la vida no consiste en los bienes que tengamos, dijo Jesús y lo dijo el apóstol Pablo. Y él dijo, sino que en gozo y paz en el Espíritu Santo. Y eso queremos, Señor, gozo y paz en el Espíritu Santo, para que en los momentos de abundancia seamos agradecidos y en los momentos de escasez seamos agradecidos. Porque tú eres bueno, eres fiel, nos amas, no eres como nuestro Padre terrenal o nuestra Madre terrenal. Eres suficiente para nosotros, Señor. Y tú no eres un Dios legalista, eres un Dios legal, pero no legalista. Por tanto, tu gracia nos sostiene. Bendice a la iglesia, Cristo, bendice a tu pueblo, bendice a las mujeres y levántanos para reflejar a Cristo hacia nuestros hijos. Amén. Amén. Vamos a cantar esta hermosa alabanza. Vamos a cantar esta alabanza. Dígale al Señor: cúbreme con tu amor, amén. Tómame, cerca quiero estar. Por el poder de tu amor. Así es, Señor, levántanos. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor. Diga cara a cara. Cara a cara, oh Señor. Oh, Señor, y conocer así. Y conocer así más de ti. Más de ti. En mí. En mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad. Dígale así: prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día. Por el poder de tu amor, dígale al Señor. Por el poder de tu amor. Ahora pídele y dígale: Señor, cúbreme. Cubre con tu amor, rodéame. Tómame, Señor. Tómame. Cerca quiero estar. Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu
Gracias, como Señor. la sal, Por el poder de tu amor. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no es con espada ni es con ejército, es con tu Santo Espíritu, que vive y está con y en nosotros. Gracias, Señor, porque en cada debilidad tú eres nuestra fortaleza y en cada problema eres pronto auxilio en las tribulaciones. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Serie Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libre de Nancy DeMoss Wolgemuth.